Buenos días, hermanos. Seguimos vivos, Después del virus criminal que está azotando no solo a la iglesia, sino a mucha más gente. Pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor, para poder continuar con el estudio de la palabra en el libro de la Revelación. Este libro, el libro del Apocalipsis, que es, la verdad, una bendición. Sirvió de mucho consuelo a las iglesias de la época que lo recibieron por primera vez. Pero recuerden, hermanos, que este mensaje no es solamente para cada iglesia en particular que recibió el mensaje al principio, sino también es para lo que el Espíritu dice a las iglesias, al resto de las iglesias, no solo de aquella época, sino de todos los tiempos, incluido la nuestra, y también para todo aquel que tiene oído para oír, cada creyente en particular, cada persona que se sienta llamada a buscar la voluntad de Dios y también el consuelo del Señor en momentos difíciles, como ellos estaban pasando en aquellos tiempos. Así que es para todos y también para nuestra iglesia. Y os invito a que abráis la palabra en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis y vamos a leer el mensaje a la iglesia en Pérgamo, versículos del 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bendito Padre Santo, te rogamos, Señor, que tú bendigas tu palabra, que me ayudes, Señor, a compartir con los hermanos todo aquello, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Padre, y que me ayudes también a trazarla bien, Señor, la palabra de verdad, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino que enseñe el consejo tuyo, Señor, de una manera perfecta y también conforme a lo que está escrito, Señor, y respetando, Padre, lo que tú nos has revelado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy importante de la época. Era la capital de la provincia de Asia. La capital de la provincia de Asia, que aunque no era la residencia del gobernador, del procónsul romano que vivía en Éfeso, sí era su cuartel general. Allí también se encontraba el primer templo que se erigió en honor a Augusto César. Era el templo más importante de la ciudad y estaba en lo alto de una colina a 300 metros de altura y era imponente. Allí se daba culto al emperador y había también una acrópolis, es decir, un conjunto de templos en el que se adoraba a Atenea, también a Baco, el Dionisio de los griegos, y había un templo para Júpiter o Zeus.
Era también famosa por un sanatorio en el que se adoraba al dios Esculapio, el dios de la sanidad. Y hemos visto, todavía queda reminiscencia del símbolo de Esculapio, por ejemplo, la medicina. El Colegio de Médicos en España tiene como símbolo un bastón con una serpiente enrollada, y lo podemos ver también en algunas farmacias. Es el símbolo de Esculapio, que era un báculo o un bastón con una serpiente enrollada, el dios de la sanidad. Allí iba mucha gente a recibir sanidad por medio de visiones. Se quedaban durmiendo un día en el templo y luego le contaban a los sacerdotes los sueños que habían tenido, y a partir de ahí hacían la terapia. Los sacerdotes de Esculapio se llamaban terapeutas. De ahí viene la palabra terapia y terapeuta, ¿no? Por tanto, era una ciudad no solamente importante políticamente, porque era el cuartel general del gobernador romano, del procónsul, sino también por el conjunto de templos que allí había. Era el centro administrativo de toda Asia. Y lo que para Éfeso fue, digamos, una advertencia de esa amenaza que iba a venir de persecución, y que terminó 60 años después de recibir la carta a la iglesia en Éfeso del Apocalipsis. 60 años después estuvimos viendo cómo mataron, por ejemplo, en Esmirna a Policarpo. Lo que allí fue una amenaza que se cumplió unos 60 años después. Ya en Esmirna en Pérgamo estaba siendo una realidad. Policarpo, el obispo de Esmirna, fue martirizado 60 años después de escribirse el Apocalipsis. Pues el obispo de Pérgamo, que era Antipas, ya fue muerto en el tiempo en el que la carta fue escrita, este mensaje a la iglesia de Pérgamo. Allí se encontraba el culto principal al emperador, y probablemente el hecho de que se le llame donde mora Satanás o donde está el trono de Satanás tiene que ver con eso, ¿no? Era el centro de la idolatría y donde comenzó la amenaza para los cristianos, para todos aquellos que se negaban a rendirle culto al emperador. El gobernador romano de la provincia de Asia tenía el poder no solamente de juzgar, sino de ejecutar lo juzgado. Se llamaba el derecho de la espada. Había procuradores o procónsules romanos que tenían el derecho de la espada, es decir, el derecho de juzgar y ejecutar, y los había que no lo tenían. El procónsul de la provincia de Asia, cuyo cuartel general estaba en Pérgamo, tenía ese derecho, el derecho de la espada. Y así el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Es un mensaje de consuelo para aquellos que allá estaban sufriendo el poder de la espada del procónsul. Aquellos que estaban siendo perseguidos, juzgados y ejecutados, o que estaban encarcelados por negarse a dar el culto al César. Dice que de la espada, de la boca del Señor, en el capítulo 1:16, salía una espada aguda de dos filos. Y es aquel que tiene la espada verdaderamente quien realmente les manda el mensaje. Pablo le dice a los romanos que los magistrados son servidores de Dios para nuestro bien. Dice, pero si haces lo malo, témele,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es en ese sentido que Jesús se identifica a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Él es, y no el procónsul romano, no son los magistrados romanos los que tienen la última palabra a la hora de juzgar. Es un gran consuelo para los hermanos que están siendo perseguidos, saber que aunque puedan sufrir el martirio o la persecución por parte de las autoridades, al final el Señor será quien tendrá la última palabra. Es Él quien tiene esa espada aguda de dos filos. Y lo vemos también al final del Apocalipsis, en el capítulo 19, ese famoso jinete del caballo blanco, que dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, que su nombre era el Verbo de Dios, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Así que realmente quien verdaderamente hará justicia será el Señor, y no los magistrados que puedan en algún momento perseguir a la Iglesia por serle fiel. Y como en todos los mensajes, siempre después de identificarse con algo que es de consuelo para la Iglesia, pasa también el Señor a hacerle su reconocimiento, lo que estaban haciendo bien. Antes de decirle lo que estaban haciendo mal, Él siempre empieza diciendo lo que estaban haciendo bien. Le hace un reconocimiento de lo que era correcto en la Iglesia. Y dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Había motivos para decir que en Pérgamo era donde estaba el trono de Satanás. Su acrópolis, el conjunto de templo era tremendo, y allí estaba el templo principal de culto al emperador. Incluso ese símbolo de Esculapio, con esa serpiente enrollada en el báculo, era símbolo de Satanás, por cuanto Satanás siempre en la palabra se le identifica como una serpiente, ¿no? Y allí llevaban los cristianos, ya en tiempo en el que recibieron la carta, lo llevaban allí al templo del culto al César, para que le ofrecieran incienso y reconocieran de esa manera que el César era el Dominus et Deus, Señor y Dios. Solo tenían que hacer eso para librarse de la persecución, pero muchos se negaron a hacerlo. Y era un gran mérito en aquel lugar, porque vivían, digamos, en la boca del lobo. Vivían en la boca del lobo. Ellos tenían sus trabajos, tenían, digamos, su círculo social, y el hecho de negarse a dar el culto al César hacía que muchos perdieran el trabajo, que fueran aislados y otros fueran encarcelados, incluso algunos martirizados. Hermano, el maligno es el príncipe de este mundo. Es verdad que él ya ha sido juzgado, pero aún tiene mucho poder. Y hay lugares determinados en el que ese poder se manifiesta de una manera muy superior a otros lugares. Ese era Pérgamo, donde moraba Satanás. El libro del Apocalipsis, como iremos viendo, es un libro de tronos. Y es la lucha del trono de Satanás para prevalecer contra el trono de Cristo, el trono de ese Cordero que fue inmolado. Y al final el trono de Cristo vencerá, el poder del Señor prevalecerá, pero es una lucha constante que llegará hasta el fin de los tiempos, y en el que la Iglesia se verá de alguna manera siempre involucrada. Dos peros a su favor. Los peros en la Biblia son importantes, siempre lo digo. Bueno, pues el Señor empieza con dos peros a favor de la Iglesia. Pero
retienes mi nombre. A pesar de que moras donde está el trono de Satanás, retienes mi nombre. Es decir, te identificas conmigo y no te identificas con el trono de Satanás. Vas contracorriente en una sociedad que es hostil al Evangelio. Testificas de mí, de quién soy yo. Y eso dice mucho de quién eres tú también. Retienes mi nombre, no lo has negado. No has confesado que el César es Señor y Dios, sino que yo soy el Señor y el Dios. Y eso es un mérito a tu favor. Te has identificado conmigo y yo algún día me identificaré también contigo. ¿Con quién eres tú? Retienes mi nombre. Y otro pero no has negado mi fe. Retener el nombre del Señor es no negarlo. No negar que creemos realmente en Él con todas las consecuencias. Y, hermanos, nuestra fe no es simplemente un conjunto de doctrinas, sino la confianza en un nombre que mantenemos sobre todo nombre y sean cual sean las consecuencias que nos puedan venir. Nuestra fe no es un conjunto de doctrinas que confesamos, es una persona en la que creemos y a la que no negamos. Su fe era Jesús, era cristocéntrica y su confianza en el Señor era tal que estaban dispuestos a llevarlo hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. No dices no me has negado, sino no has negado mi fe. La fe es un estilo de vida, hermano, que te lleva a vivir de acuerdo a lo que tú crees. Ellos no estaban dispuestos a vivir una doble vida. En la iglesia como cristianos y en el mundo como un pagano. No hubieran tenido problemas si hubieran hecho eso, pero ellos no estaban dispuestos a negar su fe, su estilo de vida, que era el producto de haber creído en el Señor. Era algo activo. No negar la fe era afirmar y vivir por fe, era algo positivo, algo que les llevaba a vivir diferente a los demás. Dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y sigue y vuelve a repetir, donde mora Satanás. Antipas probablemente era un líder de la iglesia, un pastor de la iglesia, que ya hacía tiempo que había sido ejecutado por ser cristiano. Aquí la palabra testigo es mártir, que luego se convirtió en, digamos, en la palabra que expresaba a aquellos que daban la vida por el Señor, ¿no? Y dice que era su testigo fiel. Le llama igual como él también se identifica en el capítulo primero. Jesucristo dijo de sí mismo que era el testigo fiel y verdadero. Este hombre hizo lo mismo que hizo Jesús. Él estuvo dispuesto a entregar su vida por amor al Señor, por amor al Padre, y puso su vida por amor a la iglesia. Y Antipas era un ejemplo para ellos de lo que era ser un testigo fiel hasta el final. Es mantener lo que se cree hasta el final. Y cuando vengan los problemas, pues está dispuesto a dar el tipo y demostrar de qué material el Señor nos ha hecho. No estaba dispuesto a comulgar con lo que el mundo entendía que era lo correcto, cuando no era así. Recuerda, hermano, lo de Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen a la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Si Antipas hubiera hecho eso, no hubiera tenido problemas. No hizo como decía Groucho Marx irónicamente, yo tengo mis principios, pero si no te gusta, tengo también otros. No, él era fiel a lo que creía y estuvo dispuesto a decir que lo blanco era blanco y lo negro era negro. Y para evitarse problemas
nunca negó lo que verdaderamente entendía que la palabra del Señor enseñaba. Antipas le llama al Señor por su nombre. El Señor conoce los que son suyos, hermanos. Cualquier cosa que hagas para Él, Él lo va a reconocer. Y no lo va a hacer de una manera general solamente. A la iglesia le dice que tiene un mérito hacer lo que estaban haciendo, porque vivían donde moraba Satanás, pero también reconoce el mérito de Antipas por su nombre. Le llama por su nombre. El Señor te conoce por tu nombre, me conoce por mi nombre. Él sabe mis pros y mis contras, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal. Y lo que hemos hecho bien también nos lo va a reconocer porque Él nos trata personalmente. El Señor dice en el capítulo 10 de Juan, el pastor de las ovejas a sus ovejas llama por su nombre. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Es un reconocimiento público del Señor acerca de ese hombre que estuvo dispuesto a entregar su vida por su fe y por no negar el nombre de Cristo. Antipas significa uno contra todos. Uno contra todos. Pues no sabemos si ese nombre tiene que ver algo con la simbología que el Señor quiere aquí enseñar, pero es curioso, ¿no? Antipas, uno contra todos. Estuvo dispuesto a ir contra todos por no ir contra su Señor. Y el Señor se lo reconoce. Pero no solamente estaban haciendo cosas buenas, no solamente hay personas que estaban haciéndolo bien en la iglesia, sino que también hay algún reproche para la iglesia en Pérgamo. Primero, les reconoce los aciertos, pero también les reconoce sus pecados. No errores, hermanos, sus pecados. No hay, es verdad que ellos vivían donde mora Satanás, pero no hay que echarle al diablo la culpa de todo. Ellos también tenían culpa de las cosas que estaban haciendo mal. Nosotros también somos culpables delante del Señor de lo que hacemos mal. Y ellos estaban haciendo unas pocas cosas mal. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, qué bueno es el Señor, qué misericordioso, qué lleno de gracia. Unas pocas cosas contra ti. Recuerda, hermano, que quien habla aquí es el Dios 3 veces santo. Aquel que no puede estar en la presencia del pecado. Y sin embargo, cuando habla de los pecados de esta iglesia, dice, unas pocas cosas contra ti. Cuando ellos estaban haciendo las cosas mal, que luego veremos, el Señor al final no es que le quite importancia, no es que trata el pecado como algo menor, sino que le está mostrando su gracia, su misericordia. Y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Él no vino para mirar para otro lado en cuanto al pecado, sino para enfrentarse con el pecado y vencerle. Era un pecado por el que él había pagado un alto precio y era un pecado que había sido ya saldado. Pero es por eso que el pecado no debía estar en la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Allí había algo que no debía estar. Hermanos, no todo lo que suma al final da valor al producto. Hay cosas que hay que quitar de la iglesia. El pecado es una de ellas. ¿Queremos saber que un alimento procesado es saludable? Cuanto menos ingredientes tenga, más saludable es. Si tiene conservantes, colorantes, espesantes, no sé cuánto, no sé qué, desechémoslo, hermanos. Cuanto más aditivos tenga, menos sano es el producto. Pues en la iglesia igual, hermanos. ¿Recordáis? Un poco de levadura leuda toda la masa. La iglesia debe vivir en santidad, porque el Señor es santo. Y allí había cosas que sobraban en la iglesia. Dice, tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam. No deberían de estar ahí, pero los tienes ahí. Has permitido que se queden en la iglesia. Bueno, a veces pensamos que la gente se vaya de la iglesia es malo. Y es malo siempre que esa persona verdaderamente no sea un creyente verdadero, que esté dispuesto a arrepentirse, a reconciliarse con su iglesia. Pero cuando es un falso maestro, cuando está siendo de mala influencia en la iglesia, cuando no retiene la sana doctrina y está pervirtiendo a los hermanos, esa persona o se va o la tenemos que echar. Ellos retenían a los que tenían la doctrina de Balaam. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era este tal Balaam? Bien, Balaam, podemos encontrar la historia en número 25 al 31. Balaam era un falso profeta. No era siquiera un profeta de Israel, era un arameo que se dedicaba a hacer adivinaciones por precio, por el pago de un precio. Era un mercenario de la adivinación, una especie de hechicero. Y cuando Balac, que era el rey de Moab, vio que Israel se acercaba a su territorio, pensó que lo iba a conquistar, aunque no era la intención, porque Moab no era parte del territorio que Dios le dio a Israel, pero tenían que pasar por allí, como ocurrió con otros pueblos. Y le entró miedo. Esta gente viene conquistando, Israel viene arrasando, y casi ya estaban a las puertas de Jericó, de la tierra prometida, y Moab está en lo que hoy se conoce como Jordania, Jordania, la parte este de Israel, muy cerquita de la tierra prometida. Le entró miedo a Balac, el rey de Moab, y entonces contrató a Balaam, a este adivino, para que maldijese a Israel. Balaam durante 3 veces intentó maldecir a Israel, pero Dios no se lo permitió, sino que las palabras que le vinieran eran palabras de bendición. Y es interesante leer la historia, y además es muy entretenida. Veremos hasta una burra hablando, la burra de Balaam. Y veremos cómo el ángel de Jehová se presenta en el camino con la espada desnuda en su mano, el que tiene la espada de 2 filos, y la burra lo vio y no lo vio Balaam, ¿no? Y ahí tenemos la historia. Al final Balaam no pudo maldecir a Israel, sino bendecirle. Entonces, como no pudo maldecir a Israel, aconsejó a Balac que permitiese que las moabitas invitasen a los israelitas a los cultos paganos. Y en los cultos paganos no solo había adoración a los dioses paganos, sino también después había una orgía con las mujeres, lo que era la prostitución sagrada. Y por medio de eso consiguió que los israelitas cayeran en la idolatría y en la fornicación. Dice que puso tropiezo a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo que no consiguió por medio del profeta lo consiguió con las moabitas. Y en la mortandad que el Señor envió al campamento de los israelitas murieron 24.000 varones. 24.000 varones. Hermanos, detrás de una falsa conducta siempre hay una falsa doctrina. Lo que en Éfeso fue una advertencia, aquí ya era una realidad. Lo que allí era una mala conducta, aquí ya terminó siendo una falsa doctrina. Personas que no tenían ningún problema en participar
en los sacrificados a los ídolos en Pérgamo con tal de mantener su reputación, Personas que comían cosas sacrificadas a los ídolos y que también participaban en las orgías que venían después de los sacrificios. Y las fiestas religiosas paganas de aquel entonces eran así. Lo hemos visto en 1 Corintios, especialmente en el capítulo 10. Enseñaban a comer, a que no había importancia en participar de las fiestas paganas. Luego tú en tu casa o en tu iglesia, bueno, pues tú adoras al Señor, pero ¿para qué te vas a complicar la vida? Tú sigue tu vida, tú vive una doble vida. Hermano, eso era algo que el Señor no podía permitir, ¿no? El diablo sabe nuestros puntos vulnerables y el punto vulnerable del hombre tiene mucho que ver con su atracción por las mujeres. Y eso es un talón de Aquiles que el diablo muchas veces utiliza para nuestra destrucción, ¿no? Ellos retenían a los que decían que no pasaba nada por participar en las fiestas paganas y en cometer fornicación y en comer de los sacrificados a los ídolos. Ven a mi fiesta que después yo iré a la tuya. Yo voy a tu iglesia y tú vienes a mi templo. No. No podemos tener esa doble vida. Pero algunos lo practicaban y lo enseñaban en la iglesia. Tenían que haberlos expulsado de la iglesia y no lo hicieron. Pero también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Verdad? ¿Veis, hermano? Lo que en Éfeso eran obras, las obras de los nicolaitas, aquí se convirtió en doctrina. No sabemos quiénes eran los nicolaitas, pero tiene que ver con algo parecido a lo que ya he explicado. Dice que también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Parecía que tenía que ver con algo parecido a lo de participar de las fiestas paganas y intentar compatibilizarlo con la vida cristiana, con la vida de la iglesia, ¿no? Si tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas, entonces tienes un problema en la iglesia. Tolerar el pecado es en sí mismo participar del pecado. Y los dirigentes en la iglesia y aquellos que enseñamos en la iglesia debemos tener un especial cuidado en mantener la sana doctrina en la iglesia, que tiene que ver con la sana conducta de los miembros de la iglesia. Y aquel que no se comporte como es debido y que sea una mala influencia para la iglesia, después de reprenderle, si no hay arrepentimiento, debe ser expulsado de la iglesia. Así que a veces el ser menos suma y no resta. Ellos retenían a los que estaban participando y enseñando estas cosas. Retienes mi nombre, pero también retienes a esto, y eso no puede ser. El Señor dice, absteneos de toda especie de mal. No podemos retener, tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Y una vez que comprobemos lo que está haciendo daño en la iglesia, nuestra responsabilidad es evitar que la iglesia se contamine. Hermano, no podemos vivir una doble vida. 1 Corintios 10:20 dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos. No podemos vivir esa doble vida de participar en las cosas del mundo que nos agrada a Dios y participar en la vida de la iglesia. El Señor quiere una iglesia santa y sin mancha, y por eso murió por la iglesia. Por tanto, eso era un problema en la iglesia, un problema que debían solucionar. Por eso le dice una advertencia. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti
y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recordáis? 24.000 murieron en tiempos de Balaam por hacer lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y hay una diferencia entre ellos, los que retenían esas doctrinas y las enseñaban, y la iglesia. A ellos, dice, les pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A la iglesia le dice, arrepiéntete. Los problemas, hermanos, no se solucionan solos. A veces pensamos que, bueno, ya se solucionará, ya se arreglará. No. Tenemos que tomar partido como iglesia para mantener la santidad en la iglesia. Y lo debemos de hacer pronto. Dice, vendré a ti pronto. La idea es, hazlo cuanto antes, arrepiéntete cuanto antes. No solo por lo que no has hecho, sino por lo que no has hecho y con el firme propósito de hacerlo, de solucionar el problema. No lo dejes para más tarde. Hermanos, debemos estar preparados como si el Señor fuera a venir en este mismo momento. Vendré pronto. ¿Qué hay en nuestra iglesia que sobra? ¿Quiénes pueden haber en nuestra iglesia que sobran? Y no digo que haya alguien que sobre, pero si eso ocurre debemos tomar partido pronto, porque si no el Señor tomará partido, pero nos pedirá cuenta. Él no va a demorarse en hacer justicia por su iglesia, porque Él ama tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella y le costó tanto que no va a permitir que su iglesia sea perjudicada en ningún momento. Lo que debieron hacer y no hicieron, si ellos finalmente no hacen nada, el Señor tomará partido. Dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A veces podemos decir, ¿y quién soy yo para juzgar a los demás? No somos nadie, pero el Señor sí lo es. Y con la espada de su boca, con la palabra de Dios, sí podemos juzgar al que no hace lo que la palabra del Señor dice. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y Hebreos 4, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra para partir el alma. Hermanos, usemos la palabra de Dios para defender la sana doctrina a la iglesia contra aquellos que quieran pervertirla. No somos nadie, es verdad, para juzgar a los demás, pero con su palabra podemos y debemos hacerlo, para mantener la fidelidad y no contaminarnos. El que lo hiciere seguro que va a recibir recompensa de parte del Señor. Ya tenían problemas con los de afuera. Claro, ellos decían, bueno, ¿y ahora vamos a meternos con problemas con los de adentro? Pues sí, hermanos, porque si no nos metemos con problemas con los de afuera ni con los de adentro, tendremos un problema con el Señor. Y es lo que le está advirtiendo. Y una promesa. Siempre hay bendición a aquel que permanece fiel y lucha por mantener su integridad como cristiano. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hay promesa particular, individual, personal, ya no a la iglesia, sino a cada uno que en esa circunstancia que está viviendo se mantenga fiel, el que venciere. Dice que le dará a comer del maná escondido. ¿Qué significa esto del maná escondido? Hermanos, probablemente estos hermanos que permanecieron fieles, perdieron su trabajo, incluso vemos que perdían sus bienes, que eran desterrados, que eran encarcelados, que el padre de familia no podía sustentar a su familia y que llegaban a tener hambre. El Señor le dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. El maná escondido tiene que ver con ese sustento espiritual y también material que el Señor da a la iglesia cuando la iglesia permanece fiel.
Él dice, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy, ¿recordáis lo que el hermano predicó no hace mucho? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verdadero pan del cielo, ese maná escondido en el sentido de reservado para nosotros, el Señor nos lo promete siempre que permanezcamos fieles a los que vencieren. Y hay otra promesa. Dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca. ¿Qué es la piedrecita blanca? Es muy fácil la respuesta, hermano. No sabemos lo que es la piedrecita blanca. Podemos tener nuestra versión favorita de lo que es la piedrecita blanca. Y hay muchas versiones, todas con su argumento, pero realmente en estos 2000 años que han pasado desde que esto fue escrito, se ha perdido el significado original que para aquellos que vivían en aquel tiempo era algo evidente y claro. Ellos sabían lo que era la piedrecita blanca. Nosotros no sabemos. Yo me voy a inclinar, ya que esto no es un estudio bíblico, no voy a dar todas las versiones que hay acerca de lo que es la piedrecita blanca, pero yo me voy a decantar por una de ellas, que no digo que sea la correcta, porque no sabemos, ¿no? Pero probablemente tenga que ver con las téseras. ¿Qué eran las téseras? Las téseras era como si fuera un sello que se daba o bien en metal o en mármol y que era como una especie de salvoconducto, como un pasaporte que te permitía el acceso a un lugar, digamos, privilegiado, a una determinada bendición, digamos, sean víveres, sean el acceso a un banquete. Es como una invitación, como un pasaporte. Y podemos buscarlo en la Wikipedia. Hay téseras que eran como unas chapitas, hay otras que eran como una piedrecita con el nombre de la persona y eso le daba acceso a algún privilegio. Puede ser que sea la piedrecita blanca una cosa así, ¿no? Una tésera. Y en esa piedrecita dice que había un nombre nuevo. ¿Qué nombre, hermano? Aquí hay dos opciones nada más. O ese nombre nuevo es el nombre nuevo de la persona que lo recibe, o es el nombre nuevo de Dios. En el Apocalipsis, cuando se habla del nombre, casi siempre se refiere al nombre de Dios o al nombre de Cristo. No has negado mi nombre, ¿no? Y cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, le dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y en el cántico de los 144.000 dice, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y ya al final, en el capítulo 22, hablando de la Nueva Jerusalén, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Así que probablemente ese nombre nuevo era o es el nombre de Dios que el Señor le da a aquellos que vencieren y han permanecido fieles. ¿Recordáis cómo el sumo sacerdote tenía una especie de tésera colocada en su frente, una plancha de oro en el que aparecía una inscripción que decía santidad a Jehová?
Y estaban también en su frente, como aparece en el Apocalipsis. Pues no sabemos, hermano. Isaías 62 también nos puede dar alguna idea de lo que pueda ser ese nuevo nombre. Dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente su justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. ¿Cuál es ese nombre nuevo? El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermano, es algo íntimo y personal e individual de cada uno. Antes estuvimos leyendo la descripción del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y recuerda lo que dice que sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ninguno conocía sino él mismo. Bueno, aquí lo está diciendo, ya lo conocemos todos, ¿no, hermano? El nombre tiene que ver con una relación personal entre esa persona y aquel que le conoce. En el mundo estaba, ¿recordáis? El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Probablemente ese nombre nuevo tiene que ver con el reconocimiento de Jesús de aquellas personas que no habían negado su nombre, sino que le habían confesado. Tiene que ver con exclusividad. Igual que el maná escondido, es algo exclusivo para los que vencieren, para su pueblo, para el que permanece fiel. Una comida diferente, un nombre nuevo. Era un privilegio que recibían solamente los vencedores. Tiene que ver con complicidad. Solo el Señor y aquel que recibe ese nombre lo conoce. Una relación de complicidad. Nadie lo sabe, nada más que tú y Él. Es un secreto entre Él y tú. Es también señal de confianza. Conocer el nombre de alguien era algo reservado a los más cercanos. Ustedes verdaderamente no me conocéis como yo soy. Mi mujer sí. Bueno, dice que tampoco. Cada día la sorprendo. Hermano, es algo para los más cercanos. Nosotros ya hemos perdido un poquito ese concepto del nombre, ¿no? Pero en esta época tú no podías llamar a una persona por su nombre si no tenías confianza. El señor Jiménez, y tú dices, bueno, llámame Juan. Ya te hace más cercano, ¿no? Conocer el nombre de alguien era reservado para aquellos a los que tú quieras abrirte. Esa costumbre ha desaparecido, pero esa es la idea, ¿no? Una relación íntima, una relación personal que nadie más tiene sino tú con él y él contigo. La mayor de las bendiciones, un privilegio. No sabemos lo que era la piedrecita blanca, pero sabemos que sería algo muy apreciado, muy valioso. Algo que muchos querrán tener y no tendrán por no haber vencido, por no haber sido fieles. Un premio al que venciere. También es una relación de pertenencia, el hecho de tener el nombre. Veremos a lo largo del Apocalipsis cómo aquellos que tienen la marca de la bestia, a los que se les permitirá comprar y vender, también pertenecen a la bestia y tenían el sello en su frente. Ellos tienen su sello, nosotros tenemos el nuestro. Ellos pertenecen a uno y nosotros pertenecemos a otro, a ese nombre nuevo. Es un don de Dios, hermano, como recompensa a los que permanecen fieles. Y es personal e intransferible.
No podemos pasárnoslo de unos a otros. Cada uno recibe del Señor ese nombre nuevo. El mío lo he recibido yo del Señor y el tuyo lo recibirás de Él. También es una señal de que nos identificamos con Él y Él con nosotros. El que se identificó con el Señor en vida recibirá al final el galardón de ese nombre con el cual el Señor se identifica con Él. El Señor dice, aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. Y a la iglesia de Sardis le dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Es como decir, este es mío, este es de los míos, este lleva mi nombre, este no lleva el sello de la bestia, este lleva el sello de mi nombre en su frente, este es de los míos. Venid, benditos de mi Padre. A aquellos otros le dicen, nunca os conocí, pero a este sí le conozco. Este lleva mi nombre, ese nombre nuevo que le da acceso al árbol de la vida y ese maná escondido. Hermanos, el Señor conoce a los que son suyos, a los que invocan su nombre. Pero aquellos que son suyos y que invocamos su nombre debemos vivir en santidad. ¿Recordáis las dos caras de ese sello, de esa tésera? Dice el Señor en 2 Timoteo 2:16, conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la cara de ese sello. Conoce al Señor a los que son suyos. Pero la otra cara dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si eres suyo, si el Señor te ha prometido ese nombre nuevo que va a colocar en tu frente y con el cual te reconoce como de los suyos, debemos vivir en santidad. No podemos comulgar con aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Debemos mantenernos íntegros, hermanos, porque aquel a quien pertenecemos es santo. Debemos vivir también nosotros como lo que somos y como aquel a quien pertenecemos, ¿verdad? Esa es la historia y ese es el mensaje a la iglesia de Pérgamo y no solo para ellos, también para nosotros y para nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude verdaderamente a estar seguros de recibir esa piedrecita blanca que nos da acceso a esos grandes privilegios que el Señor da a los que vencieren. Y que todos estemos seguros también a quién pertenecemos. Porque no se trata de vivir por libre, hermano, y amigo en el Señor. O perteneces a alguien, a uno, o perteneces a otro. ¿Qué sello tiene en tu frente? ¿Qué nombre, con quién te identifica en tu vida? El Señor te llama al arrepentimiento si verdaderamente no vives tu vida conforme a aquel a quien pertenece, pero también te advierte que si realmente tienes el sello de la bestia en tu frente, pues que acudas a Cristo, que puede cambiar eso, puede cambiar tu vida, puede darte un nombre nuevo que solo tú y Él vas a conocer. Solo tú y Él vas a saber si realmente eres suyo o no lo eres. Pero eso se va a demostrar en una vida diferente a la del mundo. Huyamos, hermanos, de comulgar con el mundo, de esa doble vida de cristiano en la iglesia y de mundano el resto el resto del día, ¿verdad? Y de la semana. Vivamos como lo que somos hasta las últimas consecuencias. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para que realmente sea así en cada uno de nosotros. Amén.
Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros, Padre, que soporta, Señor, tantas cosas que hacemos mal, pero, Señor, tú eres bueno, Padre. Tú pagaste el precio de nuestros pecados, Señor, y sigue, Señor, demandando de nosotros, Señor, fidelidad hasta el fin. Te rogamos que nos perdonen todos aquellos que te fallamos, Padre, que nos ayude, Señor, a probarlo todo y rechazar lo malo, quedarnos con lo bueno, a tomar partido cuando entre nosotros haya algo o alguien que deba ser reprendido, Padre, que no toleremos lo malo, Señor, sino que busquemos, Padre, la santidad en nuestra vida, como iglesia, como creyente. Gracias, Señor, porque tú nos das nuevas oportunidades para hacerte fiel. Y gracias, Señor, por ese privilegio, Padre, por esa piedrecita blanca que tú nos vas a dar a los que venzamos, Señor. Gracias por ese nombre nuevo en el que tú te identificas con nosotros y nosotros contigo, Padre. Sabemos que va a ser un privilegio, una bendición solamente para los que permanezcamos fieles y verdaderamente hayamos creído de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con el mundo y, Padre, a vivir, Señor, en santidad como iglesia y también como hijos tuyos, Señor, que te pertenecemos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo que lo hace posible. Amén.